El 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 95% según Oxfam Intermón. Así lo ha concluido la ONG Oxfam Intermón con datos de UBS en un informe que se publicó ayer lunes en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Avisa de que esa hiperconcentración de poder y riqueza alimenta la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos. Y dice que hay desigualdad entre personas y territorios. El sur goza del 31% de la riqueza, pese a ser el 79% de la población. ¿Es cierto que una oligarquía de multimillonarios se está apoderando del mundo? Bueno, lo primero que habría que decir es que no es lo mismo desigualdad que pobreza, y decir también que una cosa son las percepciones y otra muy distinta es la realidad. Según Piketty, la relación entre los ingresos medios del 10% que más gana y la renta media del 50% con menos retribución, se observa que tal indicador subió con fuerza de 1820 a 1900 y volvió a aumentar de 1960 a 1980. Sin embargo, en los últimos 40 años se ha producido un descenso continuado y mientras que en 1980 veíamos que el 10% que más gana percibía de media unos ingresos 53 mayores que los del 50% con menos renta, esa misma ratio ha bajado a 38 en 2020, como vemos aquí en ese gráfico. O aplicando el índice de Gini, ahí tenéis el gráfico, el que va de 0 a 1, donde 1 es concentración de máxima riqueza, vemos que se ha reducido mucho la desigualdad, pasando de un 0,72 en los años 1910 o 2000 a un 0,67 en el año 2020, según ese gráfico de Piketty. Como decíamos, desigualdad no es pobreza, aunque se tiene esa impresión. De hecho, el mundo ha incrementado mucho la población y al mismo tiempo la renta per cápita también lo ha hecho. Ahí tenéis ese gráfico del Banco Mundial. A precios constantes de 2017 hemos pasado de una renta promedio mundial de $11.271 en el año 1990 a $20.661 en el año 2023. Y esto es así porque países como China o India se están desarrollando mucho en estos últimos tiempos. Efectivamente, los ricos cada vez son más ricos, pero es que los pobres también son más ricos. Es cierto que algunos países han crecido más que otros. No obstante, si lo analizamos en global, somos más ricos que hace 100 o 150 años y desde luego lo que sí se ha reducido mucho es la pobreza. En el mundo tenemos países con rentas más igualitarias como Albania, por ejemplo, pero sin embargo son muchos más pobres y otros países con rentas más desiguales pero más ricos, como por ejemplo Singapur. Si me permitís, voy a tomar como ejemplo los equipos de fútbol de la Primera División Española. Imaginemos que los equipos de fútbol son países y obviamente dentro de cada país, dentro de cada equipo de fútbol, se toman decisiones que afectan al desarrollo del equipo. Bien, hay equipos que tienen 2 o 3 jugadores que son muy buenos y por consiguiente cobran un mayor sueldo que los demás y consiguen ganar el equipo muchos partidos y trofeos. Otros, sin embargo, no disponen de esos jugadores y no consiguen tantos trofeos ni tan siquiera ganan muchos partidos. En el primer caso, el equipo que tiene esos 2 o 3 buenos jugadores, digamos que es más rico, pero con seguridad es más desigual, pues esos 2 o 3 jugadores que destacan cobran bastante más que el resto y el discurso podría ser que en ese país el 10% de los jugadores, en una plantilla de 30 jugadores, se lleva el 70% del total de salarios, por ejemplo. Es obvio que existe desigualdad salarial dentro del equipo, pero es un equipo que consigue muchos éxitos y estos éxitos repercuten en el total de la plantilla, facilitando que los salarios del resto de jugadores se eleven. Más primas por consecución de títulos, etc. ¿Existe desigualdad? Sí. ¿Existe más pobreza? No. Pero no obstante, los componentes del equipo, que no son esos 2 o 3 jugadores
que son más ricos que los de los otros equipos. Es decir, la plantilla en media es más rica que la de los otros equipos que no disponen de esos 2 o 3 jugadores. Entonces, estos equipos que no tienen esos 2 o 3 jugadores que destacan, quizá tengan unos salarios más igualitarios. Es decir, no hay desigualdad, o por lo menos no tanta, pero sin embargo son más pobres y no les alcanza para obtener más trofeos o ganar partidos. Por consiguiente, la prioridad debe de ser crear riqueza o, llevado al ejemplo del fútbol, formar un mejor equipo. Los países pobres, que pueden tener mayor o menor desigualdad, deberían de pensar en la forma de crear riqueza, y para ello deberían abrir sus países, sus economías al mundo y permitir inversión extranjera que fomente su desarrollo. Mientras haya crecimiento, aunque haya desigualdad, el bienestar no decae, sino todo lo contrario. Todo el mundo puede empezar a sentirse más feliz. Lo que ocurre es que hay países donde sus políticos miran más por ellos mismos que por su población. Países donde quien gobierna es un dictador, y estos países no se abren al resto del mundo. Es más fácil el discurso de que el rico posee mucha riqueza y cada vez más, y esa riqueza perjudica al resto, cuando en realidad es que quien perjudica y menoscaba la felicidad del ciudadano son los políticos o dictadores que no quieren que su población mejore su bienestar y lanzan el discurso de que los ricos ganan cada vez más dinero, cuando son ellos los que están poniendo palos en las ruedas del crecimiento económico con tal de eternizarse en el poder. Parece que el lema sea empobrecer al rico, cuando debería ser enriquecer al pobre. Desigualdad, sí, pero desigualdad no es pobreza. Hasta un próximo vídeo. Adiós.